tardes. Bienvenidos a No Te Informa, tu canal de informador favorito. En este espacio analizaremos unos temas que marcan la actualidad financiera hoy en día. Hablaremos de un fenómeno que puede afectar tanto empresas como personas normales, que viene siendo la insolvencia económica. La insolvencia económica ocurre cuando una persona o entidad ya no puede cumplir con sus obligaciones financieras, es decir, cuando sus deudas superan su capacidad real de pago. Eso nos puede pasar a nosotros como personas. Llevamos nuestro trabajo, estamos muy bien, pero un día se nos ocurre una deuda gigante y nuestro trabajo ya no puede suministrar el dinero necesario para cancelar esa deuda. Ahí ya estamos entrando en un estado de insolvencia económica porque nuestra deuda es mayor a nuestros ingresos. Ahí es cuando tenemos que dar cuenta que estamos haciendo las cosas mal, que debemos de reinventar todo lo que llevamos para poder canalizar esa deuda y pagar. Son crisis económicas o incluso situaciones imprevistas que desestabilizan nuestras finanzas. Muchas veces también estos estados de insolvencia no ocurren simplemente por nuestras decisiones, sino también por factores externos. En términos simples, hablamos de insolvencia cuando los gastos y compromisos superan los ingresos disponibles, ¿sí? Generando un desequilibrio que puede llevar a la necesidad de reestructurar las deudas o acogerse a mecanismos legales para recuperar la estabilidad, ¿sí? En caso de empresas, recurrir a mecanismos legales es, digamos, con sus proveedores llegar a acuerdos de pago para empezar a pagar esas deudas en tiempos más largos, en tiempos establecidos mucho más largos. En el informe de hoy vamos a explicarles detalle a detalle qué ocurre y cómo pasan este tipo de situaciones, cuáles son sus implicaciones y a qué herramientas existen para enfrentar una situación de insolvencia económica tanto en empresas como en personas. Hoy nos encontramos en uno de los conjuntos más exclusivos de Villavicencio y queremos premiar la inteligencia. Acompáñenme. Vamos a preguntarle a cualquier persona que veamos qué es el estado de insolvencia, qué es una insolvencia, qué está pasando en las empresas en Colombia hoy en día, por qué las microempresas están durando tan poquito, por qué se disuelven tan temprano. Y queremos saber todo eso de una persona del común. Vamos a preguntarle a ella qué tal. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te llamas? estás? Jennifer. Jennifer, hoy estamos para No Te Informa y estamos premiando la inteligencia. ¿Quieres participar con nosotros? Son 3 preguntitas muy puntuales y te llevas 60,000 pesos. Vamos a ver. Primera pregunta, dime qué diferencia hay entre insolvencia, quiebra y liquidación. Ok. Insolvencia podemos decir que es cuando la empresa no tiene la capacidad económicamente de cumplir con sus obligaciones económicas. Ok, muy bien. Entonces, no está siendo rentable. Ok. Y liquidación puede ser cuando el proceso justo antes de la quiebra, creería yo, que es cuando la empresa necesita vender sus bienes para poder así remunerar a sus empleados o socios de manera justa. Y la quiebra pues es simplemente la forma en la que formalmente la empresa deja de funcionar, no puede seguir trabajando porque simplemente quebró. Ok, muy bien, muy bien. Tiene 20,000 pesos asegurados, ok. Vamos con la segunda. ¿Qué importancia tienen estos temas en el ámbito empresarial colombiano? No, pues yo creería que es cultura general. Pues personalmente siento que es importante, no me lo estás preguntando, pero pues soy empresaria, tengo mi negocio. Entonces, Ok, pues, es importante, perdóname. ¿Qué negocio tiene? Queremos saber, ustedes quieren saber qué negocio tiene aquí Jennifer. Autopartes. ¿Autopartes? Autopartes. Súper bien, autopartes. ¿Quién no tiene un carro hoy en día? Todo el mundo tiene un carro. ¿Qué negocio? Importantísimo, hay que hacer publicidad, por favor, si desean ir. Entonces sí es importante saber pues estas 3 diferencias y cómo debería uno actuar dependiendo. Ok, otros 20,000 pesos asegurados para ella. 40,000 al Nequi. Ya tienes 40,000 al Nequi. Y vamos con la última pregunta. ¿Sabes qué es la Superintendencia de Sociedades? No estoy segura. No, dale lo que tú sepas, no te preocupes. Pero es la entidad Sí. formal que se encarga como tal de vigilar, Claro, ok. de estar pendiente de estas sociedades y así mismo, valga la redundancia, vigilar y organizar dependiendo de las situaciones que tengan estas sociedades. Valga la redundancia, situaciones como liquidación, como disolución o quiebra. Ellos son los que son encargados de hacer todo ese tipo de procesos. Sí, exacto. Ok, perfecto. Listo. Tienes 60,000 en Nequi. Nomás es que me pase el número y ya, ¿listo? Muchísimas gracias. Hoy esto es una demostración de cómo la importancia de saber esos temas nos puede premiar. ¿Sabías qué es la cesación de pagos? Aquí te lo explicamos. Es básicamente cuando una empresa deja de pagar sus obligaciones financieras. En otras palabras, es cuando la empresa ya no puede pagar proveedores, bancos y nómina. Ejemplos en la vida real
son básicamente cuando dejan de pagar las empresas durante 3 meses la nómina de sus empleados. Los expertos dicen que esto no es de inmediato, es el resultado de una mala gestión financiera que ha tenido la empresa. Y pues también es un efecto de una falta de planificación financiera. ¿Sabías qué son los indicadores de insolvencia? Básicamente son los que le dicen a la empresa si va por el camino hacia la insolvencia. Los principales indicadores, el primero, comenzamos con la razón corriente. Es básicamente lo que compara lo que la empresa tiene con lo que debe, si tiene más recursos que deudas. La siguiente es la prueba ácida, básicamente la que mide si puede pagar lo que debe sin vender sus productos. La tercera es el endeudamiento, muestra cuánto dinero de la empresa es prestado. Y la cuarta es la cobertura de intereses, que básicamente indica si las ganancias alcanzan a pagar los intereses de los préstamos. La quinta es el capital de trabajo. Básicamente es el dinero que se queda para operar después de pagar las deudas más urgentes de la empresa. Y la rentabilidad es la que muestra si la empresa pierde o gana, básicamente. También tenemos, ¿sabías qué son las alertas internas? Básicamente estas no siempre lo dicen los números. También tenemos en el ámbito interno de la empresa. ¿Cómo se pueden detectar? Entre ellos encontramos los retrasos de pagos de los salarios, la rotación de personal es algo esencial, la pérdida de clientes frecuentes y los conflictos internos que se presenten en la organización. Un ejemplo de esos es una empresa de distribuidoras, El Sol, donde la alta rotación de empleados y el desorden administrativo anticipa una crisis que más tarde afecta a las finanzas de la empresa. Claramente me toca el punto 8 y 9 a mí. Como este video son secciones, pues vamos a hacer algo totalmente distinto, ¿no? Vamos a salirnos un poquito de esa monotonía. Los voy a llevar a mi mundo y en mi mundo les voy a enseñar el punto 8 y 9. Vamos. El mundo de Santi, esta es una de las situaciones más cotidianas que puede vivir con sus amigos. Pero vamos al mundo empresarial, que es un proceso de reorganización. Básicamente es el mecanismo jurídico que busca recuperar, preservar empresas viables que estén pasando por dificultades financieras. En este momento, como mi primo, la dificultad que tiene para quedarse en pie. Asimismo, busca un mecanismo de reorganización, reorganizarlas, reestructurando sus deudas para que se puedan continuar operando. Pero por otro lado, un proceso de liquidación judicial es un procedimiento orientado a la extinción ordenada de la empresa o del comerciante insolvente. Esto se utiliza cuando ya no es posible su recuperación. El objetivo de este proceso es pagar a los acreedores mediante la venta o adjudicación de los bienes del deudor y finalizar definitivamente la actividad empresarial. En este caso, como se finalizó esta empresa de almuerzos por 2 esposas. En un resumen corporativo, la reorganización tiene como finalidad recuperar la empresa. La continuidad es que la empresa va a seguir operando. El administrador va a ser el deudor con una vigilancia de un promotor. Los acreedores tienen que llegar a un acuerdo de pago y el resultado es que la empresa va a quedar saneada. Mientras que en la liquidación judicial, su finalidad de la liquidación judicial es extinguir la empresa. La continuidad es que la empresa cesa sus operaciones. El administrador es el liquidador judicial y los acreedores reciben pagos por liquidación de activos. El resultado final es una empresa totalmente disuelta, así como quedó disuelta la carne de nosotros. Estas son las 5 etapas del proceso de insolvencia. La primera es la etapa de solicitud o de admisión. ¿Qué quiere decir esto? Es el proceso que inicia cuando el deudor o los acreedores presentan una solicitud formal ante la Superintendencia de Sociedades si es una empresa o un centro de conciliación o notaría si es una persona natural. La segunda etapa es la etapa de negociación o acuerdo, la reorganización vendría siendo. Una vez admitido, se abre una fase para negociar un acuerdo de pago con los acreedores. Ya vamos a la tercera etapa, que es una etapa de confirmación del acuerdo. El acuerdo negociado se presenta ante la autoridad competente, que en este caso vendría siendo la superintendencia, juez o notario, para su aprobación o confirmación. Y si se aprueba, pues el acuerdo se convierte en obligación para todos los acreedores y se inicia su cumplimiento según los plazos pactados. La cuarta es la etapa de ejecución del acuerdo. Durante esta etapa, el deudor cumple con los compromisos adquiridos en el acuerdo de pago. Y la quinta etapa es la etapa de liquidación, si el acuerdo fracasa o no es posible. Si no se logra el acuerdo o simplemente gravemente, se inicia el proceso de liquidación. Se venden los activos del deudor, se pagan a sus acreedores y el deudor pierde a la administración de sus bienes. Perfecto.
Acabamos el video, gracias a Dios. Santi, Dime. hizo falta el punto 10. Escucha. Espérame. A ver, ya solucionamos eso. No puede ser. Contesta, por favor. Aló. Cris, ¿cómo estás? Ay, gracias a Dios. Cris, estaba haciendo, tuve una entrevista con unos invitados y me faltó explicar un tema. Por favor, ponte la 10 y no sé dónde estés, lo que estés haciendo, por favor, ayúdame, ¿listo? Por favor, me avisas, ¿listo? Vale, Dios te bendiga. Feliz tarde. Ya, yo solo que ayudar. Gente de Noti Informa, ¿cómo están? Espero la verdad que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a explicarles un punto muy importante, que son los efectos legales y económicos que le pueden traer a su empresa el someterse a la ley 1116 del año 2006. Bueno, como tal hay dos procesos, que es el proceso de reorganización empresarial y de liquidación. Son dos. El primero, vámonos con el primero, el de la reestructuración. ¿Qué pasa si usted se somete a esto? Como tal, se hace una suspensión de los procesos legales y embargos. Se congela la deuda y esto le va a permitir a usted, a su empresa, tener un respiro, tener un alivio económico el cual le permita poder maniobrar y poder salir de esta situación pues que no es nada cómoda. Bueno, ahora también se va a poder renegociar la deuda con sus acreedores. También va a tener una especie de restricción administrativa. ¿Cómo así? Ya usted va a tener que pedir permiso para vender activos, para endeudarse. Tenga en cuenta que usted está bajo un proceso de vigilancia y eso es parte pues, de ese proceso, ese control. Ahora también va a perder credibilidad con las entidades bancarias porque pues usted está en un proceso de esto. Esto es otra consecuencia. ¿Qué pasa si le va bien? Pues usted va a poder seguir en operación y pues va a seguir con su empresa común y corriente. Ahora, si usted opta por la liquidación, eso pues conlleva la consecuencia claramente de un cese de operaciones comerciales. Ya usted va a dejar de operar, la empresa va a dejar de operar. Se va a nombrar un liquidador judicial y también se va a terminar los procesos de trabajo de los empleados. Listo. Después de esto pues pasa el tema de la venta de activos. Cuando se venden los activos, el principal acreedor, el acreedor número uno al que le van a pagar con esa venta de los activos es a los empleados. De ahí para abajo van los bancos, los proveedores y por último, si llegase a quedar algo, va para los accionistas. Me ha gustado mucho la información que les acabamos de brindar, pero estaba pensando, ya llevamos como 10 minutos de video o más en donde no hemos colocado en un solo ejemplo y sería chévere poder tener un ejemplo pues para saber qué se debe hacer en un caso real, claro, para no llegar a esta situación. Entonces yo creo que sería chévere, ¿no? Porque es que el objetivo es no llegar. ¿A quién le gustaría llegar hasta ese punto? Entonces vamos a poner muchísimo cuidado. Cris, hola, ¿cómo estás? Hola Jennifer, ¿cómo están? Tengo un problema. Imagínate que estoy viendo ahorita legislación y para mañana tengo un proyecto, tengo que presentar un informe sobre cómo pudo no haber quebrado Almacenes La 14. Y ya estoy sobre el tiempo y tú tienes más conocimiento que dice ayuda. Yo no sé por qué me hice eso tan encima. Por favor. O sea, usted sabe que yo también tengo cosas que Mira, hacer. aquí están los estados financieros de la empresa. Ay, yo sé que tú sabes. Ay, yo reviso pues. Si quiero ahorita unos que 20, 15 minutos. Yo le escribo, viene y hablamos. ¿Listo? Ay, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vas? Bueno, le digo la verdad. Esto de la 14 a mí me genera un poco hasta de nostalgia, porque es que yo nací en Cali. Oye, Y de verdad la 14 de Calima para mí fue un lugar muy especial, de hecho todavía lo es. Y créanme que sé que se liquidó el 2021, lo busqué acá. Y bueno, ya que tengo la oportunidad de estudiar los estados financieros, pues me puedo dar cuenta por qué. Mira, aquí como tal, pues nos dimos cuenta que tenían un problema de liquidez enorme. O sea, no tenían la capacidad de pagar sus cuentas a corto plazo, menos de un año. También la rentabilidad sobre las ventas en el 2016 y 2017, por cada 100 pesos que ellos invertían, ganaban uno. En el 2018 eso se fue para abajo, mira, como tal, por cada 100 pesos perdían 30.
Después en el 2019 perdían 12 y en el 2020 perdían 9. O sea, estaba muy, muy complicada. Y el endeudamiento en el 2016 tenía un 61% y en el 2020 85%. Como tal, la situación estaba complicada. ¿Qué hubiese hecho yo para enfrentar eso? Pues en primer lugar, yo no creo que si hubiese estado bajo mi administración lo hubiese dejado avanzar tanto en esta deuda y el problema de liquidez. ¿Qué hubiese hecho yo? Como tal hubiese negociado con los acreedores. Aquí puedes ver que eran muchísimas deudas. Tenía que renegociar, estaba muy encima. Toca hacer un plan en el cual las deudas, se hace un refinanciamiento, se aplacen por un periodo largo, un periodo de tiempo un poco más largo para que queden más cuotas y así recuperar liquidez. Mira, hay que entender una cosa y es que en primer lugar teníamos que sobrevivir. La empresa tenía que sobrevivir. ¿Cómo se sobreviven? Con un endeudamiento y también en esa época pues me di cuenta que tenían un problema las ventas. Vender activos que no eran esenciales. ¿Qué activos? Mira, aquí veo que tienen un porcentaje alto en activos como haga de cuenta infraestructura. Hay infraestructura que se podía vender. Con eso se podría generar un poco más de liquidez, más de movimiento en el cual pues se puede enfrentar esos problemas. Ten en cuenta que una empresa se quiebra por falta de liquidez, porque no hay plata. Listo. Ahora, como tal, también hubiese hecho una reestructuración del catálogo de productos. ¿Por qué? Ahí se puede ver el histórico de los productos que se venden y los que no se venden y enfocarse más en los que sí se venden. Mira, aquí lo que necesitamos es hacer un movimiento de inventario rápido, ¿no? O sea, que el inventario se mueva rápido para que salga rápido y poder generar ingresos y que esa plata no se me quede estancada. También, ¿cómo se puede hacer eso? Cambiando un modelo a un modelo de gestión de inventarios llamado justo a tiempo o just in time. Bueno, no sé la verdad. En español es justo a tiempo. Es que es prácticamente estar haciendo pedidos cortos, bastante seguido, con el fin de sacar rápido ese inventario. Listo. Creo que eso te lo enseñaron en la universidad. Sí. Ya lo he escuchado antes. Ok. Listo, dale. Bueno, ¿qué otra cosa podíamos implementar o yo que hubiese implementado? El mercado digital. Mira, en el 2015, 2016 ya eso era una realidad. Y con la persona que se encarga de la planeación, el director de marketing, yo me tuve que haber sentado con él. O sea, yo lo hubiese hecho a planear eso a futuro, porque no se podía dejar avanzar. Ahora también me puse aquí a investigar y ellos tenían una expansión que fue hasta Bogotá y esa expansión fracasó. Con eso que yo le propuse antes, hubiese salvado a la empresa, hubiera tenido un poco de liquidez. Y puede que sí me hubiese expandido hacia Bogotá, pero la expansión no me hubiese dado tan duro porque hubiese tenido un colchón. Y ese fue el problema. ¿Listo? Mira, como tal, la empresa, pues ya te dije a grandes rasgos como los rasgos, lo puedes estudiar. Más sin embargo, si tienes dudas también me puedes preguntar. No sé, déjame un momentico a ver si de pronto se me olvida algo. También tienes que tener en cuenta que si tienes cuentas por cobrar, que aquí tú lo puedes ver en los estados financieros, tienen bastantes cuentas por cobrar, se pueden implementar promociones. Es decir, si usted me paga antes, le hago un pequeño descuento. Todo eso con el fin de ¿qué? De traer rápido el dinero otra vez. Porque ese dinero me sirve más aquí para poderlo mover que sin poderlo cobrar. ¿Listo? Entonces, pues nada, eso es lo que yo hubiese hecho. Más sin embargo, cualquier cosa me estás escribiendo y también ten en cuenta un punto que sé que te puede servir bastante y es el modelo de franquicias. Te voy a proponer esto. Haz de cuenta que tú tienes tu negocio y vas a montar una sucursal. Cuando vas a montar una sucursal tienes que meterle plata a los empleados, tienes que meterle plata a la infraestructura y todo sale de su bolsillo. Pero eso es franquicia, su negocio. Ya la plata no la pone usted, sino que la pone otra persona. Y usted tiene presencia ya, porque va a cobrar por comisión. Eso sería una estrategia buenísima. Cualquier cosa me dices, ¿listo? Espero te pueda servir. Yo te lo voy a enviar. Sí, muchísimas gracias, Cristian. Dale, cuídate. Gracias.